del Instituto Cultural Baja California. Les doy la bienvenida a Miguel Eduardo Venegas Monroy, encargado del área multimedia. Y hoy tenemos aquí con nosotros a la CCJ, Leonardo, que es actualmente ahorita el presidente. Un fuerte aplauso porque es ya casi de sus últimos días. Y más que todo, pues darle la bienvenida. Muchas gracias por haber venido y esperarnos. Y más que todo, pues darles el espacio aquí para que puedan seguir efectuando sus cosas. Voy a pasar el micrófono a Leonardo. Buenas tardes, como ya dijo Miguel, sean bienvenidos a esta plática en el marco de las actividades relacionadas al Año Internacional de la Luz. La plática que han escuchado, que van a apreciar a continuación, es impartida por el doctor Claudio Valencia. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Ciencias, especialmente o específicamente en la carrera de Física. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Voy a ver si puedo no utilizar el micrófono porque me siento más cómodo, más libre, pero si, no sé, si los de las últimas filas no me escuchan, ahí lo utilizaré. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que es un tema bastante amplio de hablar de la luz, demasiado. Entonces yo me voy a restringir a ciertos aspectos nada más. ¿Me están escuchando allá atrás? ¿Sí? Bueno, entonces voy a arrancar sin micrófono cuando me canse por ahí. Entonces, bueno, en una sesión que creo que se hizo en el 2013, se declaró, digamos, la importancia de la luz en la vida cotidiana y se declaró que el 2015 iba a ser el Año Internacional de la Luz. Bueno, entonces un poco para posicionarnos en el tema. Dentro de esta declaratoria, ¿sí? En la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de esta declaratoria se plantearon determinados objetivos, ¿sí? Muchas veces uno tiende no sé, a ir por caminos como derechitos, como ovejitas, ¿no? Pero bueno, muchas cosas son políticas, pero en este caso me parece que hay algunas que están bien interesantes relacionadas con estos aspectos. Pero, por ejemplo, de todas las cosas que el AIL, el Año Internacional de la Luz, pone como prioritarias, bueno, yo voy a hablar de 2 o 3 de las que, bueno, me creo un poquito más capaz de hablar de ellas, o mejor dicho, menos ignorante que de otras, ¿sí? Entonces, un poco ahí, una de las cuestiones es desarrollar la capacidad educativa, ¿sí? Mediante actividades orientadas a la difusión de la cultura científica entre los jóvenes de todo el mundo. Algo de eso me toca, bueno, un poco en mi vida cotidiana como maestro de la UABC, ¿no? Entonces, eso es algo que quizás esté presente en la plática, aunque presente de una manera implícita, no tanto explícita. Bueno, después otro de los objetivos del Año Internacional de la Luz era difundir los conocimientos, ¿sí? Que se generaron sobre todo en los siglos que están marcados ahí, ¿no? Que sería el 19 y el 20. Lo que pasa que, bueno, esto también lo tenemos que meter en contexto, ¿no? Porque una cosa es que es la importancia de los descubrimientos ahí, pero bueno, todo tiene como una trayectoria y una línea en el tiempo. ¿Sí? Otra de las cosas es destacar la importancia de la investigación y fomentar las vocaciones científicas. Bueno, eso no sé si a veces logro hacerlo, pero bueno, es un tema que me interesa, por lo menos desde el lado de la divulgación, ¿sí? Y bueno, finalmente, entre otros aspectos, ¿sí? A mí me parece muy interesante la cuestión esta de lo transversal, ¿no? De las relaciones que tenemos entre, por ejemplo, cosas de ciencia y la cultura. Inclusive, la verdad que me dio muchas ganas en esta plática de hablar de algunos mitos populares, ¿sí? Y bueno, eso ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, de alguna manera acá estoy un poco resumiendo
en lo que voy a recalar, ¿no? Por ejemplo, relacionado con los descubrimientos del siglo XIX y XX, fundamentalmente voy a hablar un poco de lo que está relacionado con luz y teoría electromagnética. ¿Por qué? Porque es en lo que menos ignorante me siento, ¿no? En general, en la universidad doy la materia de electricidad y magnetismo y bueno, estoy más cercano a esas cosas que quizás a otras, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco de esto, ¿sí? Y bueno, después también me interesa el tema de manera particular, cómo se mezcla la ciencia con la cultura popular y cómo se mezcla la ciencia con la parte humana, ¿no? Que muchas veces no vemos la relación, pero a mí me parece que en un lado es importante. Bueno, esto vamos a seguir platicando un poquito de esto. Acá es un poquito poner el contexto histórico de algunos acontecimientos, ¿sí? Pero bueno, que ya tienen que ver bueno, con los griegos, ¿sí? Como aproximadamente 500 años antes de Cristo. Después hay como una línea del tiempo que tiene que ver también con la cuestión de los árabes, ¿sí? Relacionados con cosas de óptica, bueno, Fresnel y la naturaleza de la luz, y bueno, más que nada lo que voy a recalar es en Maxwell y las ondas electromagnéticas. Bueno, después vienen otras consecuencias que tienen que ver con los trabajos de Einstein y algunos un poquito más modernos, ¿no? Relacionado con la parte de óptica, que no me voy a meter mucho, con la óptica geométrica, hay cuestiones que se iniciaron en el mundo griego. Del mundo griego pasa al Imperio Árabe, ¿sí? Y del Imperio Árabe, ¿sí? a Europa con algunos acontecimientos bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, a mí me parecen interesantes estas cosas como cuando uno se pone en la piel del tipo que en algún momento, ¿sí? Yo siempre por ahí pienso, digo, alguno en algún momento dejó caer una piedra y trató de ver qué pasaba con esa piedra, entender el movimiento, si se aceleraba, si no se aceleraba. Y bueno, de la misma manera había gente que, por ejemplo, si ustedes hacen esto, por ejemplo, yo estoy haciendo esto y estoy captando una cabeza, ¿sí? Esto realmente, bueno, mide 1 centímetro, ¿no? Pero la cabeza, evidentemente, y con eso no estoy diciendo que seas cabezón, por favor, pero la cabeza seguramente mide más. Entonces ahí hay determinado tipo de propiedades bien elementales que tienen que ver, bueno, con una geometría simple. No me voy a meter en los aspectos técnicos, ¿sí? De la geometría ni nada por eso, pero lo que quiero es, que reflexionemos un poco. Seguramente alguien empezó a hacer esto y dijo, a ver, ¿cómo puedo medir una distancia a lo lejos conociendo otra, ¿no? Y bueno, un poco, alguna de esta gente hizo ese tipo de observaciones, ¿no? Ojo, hizo ese tipo de observaciones, pero por otro lado, también, hablando mal y pronto, la regó en algunas cosas. Yo siempre le digo a los estudiantes, por lo menos en determinados momentos, que no tengan miedo a regarla, porque hay una cuestión constructiva del conocimiento. Por ejemplo, Euclides, por ejemplo, una de las cosas que decía para hacer un razonamiento relacionado con cómo ve a alguien, es que salía luz de los ojos de uno, pegaba en un objeto, rebotaba, no había algo medio complejo, pero bueno, era un modelo, ¿sí? Eran modelos que se iban haciendo y que después se iban de alguna manera modificando con el tiempo o con las contundencias experimentales, ¿no? Y por ejemplo, bueno, estos señores por lo menos se dedicaban a pensar, ¿sí? No sé si tenían ratos libres, ¿sí? Que uno a veces no los tiene, pero que pensaban. Y bueno, esto es un poquito lo que les quería representar, ¿no? ¿En qué tipo de cosas recalaban para medir determinado tipo de distancias, ¿no? Que se pueden hacer. Bueno, de alguna manera el imperio de Grecia se derrumba,
hay toda una cuestión relacionada, hay cuestiones que están bastante ambiguas dentro de la literatura. Estuve tratando un poco de averiguar de que si la Biblioteca de Alejandría, de que si los árabes, quién las destruyó, quién no. Pero bueno, la cuestión es que parte del conocimiento del Imperio griego pasa a manos de los árabes, ¿sí? Y realmente les soy sincero, yo por ejemplo no conocía la importancia de algunos personajes de ese mundo, ¿sí? Como el que está ahí en 1900, en el año 2015, Alhazen, que publica tratados de óptica, ¿sí? Y realiza unos trabajos bastante interesantes acerca de la luz y relacionado también con espejos y lentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, no solo Alhazen, sino Sal también realizan trabajos que tienen que ver con... Por ejemplo, yo cuando estudiaba, yo lo que más conocía era lo de la ley de Snell, los rayos, que si un rayo pega, por ejemplo, si un rayo pega en una superficie, el que sale reflejado sale con el mismo ángulo, ¿sí? Que entra, y el que se refracta, bueno, va a depender de a dónde se refracta, si va a un medio más denso o menos denso. Y bueno, ahora, este tipo de cosas de los rayos sí ya la habían estudiado los griegos, ¿no? Pero los señores estos, tanto Alhazen como estos señores, bueno, estuvieron un poquito más acertados, digamos, en los conceptos. Bueno, acá pongo algunas de las imágenes de los libros y de las opiniones. Y acá me parece que hay algo importante, que bueno, por lo menos, no sé si será importante, pero a mí sí me importa. Y es lo siguiente. Por ejemplo, más allá de hablar de cuestiones de investigaciones y técnicas, ¿sí? Alhazen afirmaba esto, ¿no? Que él buscaría emplear la justicia, que no se dejaría llevar por prejuicios, ¿sí? Y que procuraría buscar la verdad sin dejarse arrastrar por opiniones. Les pido una cosa, si alguno quiere interrumpirme en la charla, ahí adelante, porque yo muchas veces, como estoy del otro lado, tengo alguna pregunta y después me lo olvido, ¿no? O sea, a mí no me molesta que por ahí me interrumpan si tienen alguna duda. Lo peor que puede pasar es que no se las conteste, nada más, pero más allá de eso no hay problema. La segunda aseveración me parece interesante desde el punto de vista que tenemos que ver cuando la persona esta está, digamos, o sea, tenemos que poner todo esto en contexto. Estamos hablando del 1000, tener ideas distintas, tener ideas raras, ya sea de la luz o de otro tipo de cosas, era posiblemente un poco peligroso. Entonces, la persona esta estaba un poquito obsesionada por esa búsqueda de la verdad, hablaba inclusive de justicia, ¿sí? Y bueno, me parece importante recalcarlo. Bueno, acá hay algunas imágenes de todos estos libros y de los trabajos de estos señores que, por ejemplo, yo sabía poco, ¿no? O sea, yo conocía más otras cosas de este mundo occidental, entonces para mí me parece interesante que algunos de ustedes, por lo menos, se lleven de la plática, un nombre, está el mundo árabe, que también hizo cosas que yo diría que interesantes, ¿no? Bien. Entonces, hay otro aspecto fundamental, estamos poniendo un poquito en contexto, los griegos, ¿sí? Propagación rectilínea de la luz, cosas medio raras, de modelos que tienen que ver con la visión. Alhazen ya mejora ese tipo de cosas en el mundo árabe, ¿sí? Y bueno, si seguimos así una línea en el tiempo, podríamos llegar a la formulación de la teoría electromagnética, que está relacionada con esto, ¿sí? Pero antes de hacer esa formulación, ¿sí? Bueno, antes de hacer esa formulación, me gustaría, acá yo había sacado un video de una cadena británica, ¿no? Pero que bueno, no me está funcionando por incompatibilidad en la máquina, pero a mí lo que me gustaría comentarles ahora es la cuestión esta de la luz, ¿no? O sea, yo voy a hablar de la teoría electromagnética y la luz, pero también pensemos que, bueno, qué significado tenía la luz para las distintas culturas, o qué significado tenía la luz, por ejemplo, la luz ya está presente en el Génesis, ¿no? La luz es una cuestión inclusive bíblica.
entrada, ¿no? de los antiguos libros, lo de la luz. ¿No? Está presente, no sé, desde tiempos remotos, no sé, el hombre de las cavernas, y hay un montón de cosas que nos pueden disparar relacionados con la cuestión de la luz, ¿no? La luz, la noche, Dios creó, y sin entrar en ningún detalle, porque eso a mí no me interesa en absoluto, por lo menos en esta plática, entrar en detalles religiosos, místicos. Bueno, místicos sí, pero a partir del cuento, no a partir de un análisis y de tomar una postura. Pero digo que sí me parece interesante desde dónde viene todo esto y dónde estamos situados, ¿no? Bueno, algunas otras cosas relacionadas con la luz, y bueno, el Génesis y los días, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hacer alguna evolución un poco de los procesos, por supuesto de una manera muy resumida, claro, por ejemplo, bueno, ya Tales de Mileto también, bueno, hacía cosas relacionadas con imanes, o sea, como que de alguna u otra manera tenía contactos con fenómenos que tenían que ver con magnetismo, ¿sí? En 1785, Coulomb hizo algunos experimentos, ¿sí? Relacionados con cargas eléctricas, ¿no? Ya en ese momento se conocía cosas que tienen que ver con cuerpos cargados, y bueno, Coulomb hizo experimentos muy sofisticados, muy precisos, ¿sí? Donde enunció una ley muchísimo después de que por lo menos hay datos de que la primera persona pensó en algo relacionado con la electricidad o con el magnetismo. Bueno, después vinieron otros aportes de Biot-Savart y de Ampère que fundamentalmente trabajaron con cargas eléctricas en movimiento. Hicieron experimentos con cablecitos, etcétera, etcétera. Y después, bueno, vino un experimento con una máquina parecida a esa que está ahí. Y bueno, yo casi sin esa máquina me siento perdido. Por eso la traje, ¿no? Es más o menos una cosa por el estilo, ¿sí? O sea, un electroimán. O sea, Faraday seguramente hizo algún experimento relacionado con esto, ¿sí? Con un electroimán. Acá hay simplemente un núcleo de hierro y a ver si la puedo comentar. Entonces, por supuesto que esto, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer ahora es un poco simplista, pero sí me parece ilustrativo. Ilustrativo en el sentido que seguramente Faraday se topó con estas cosas, se topó con un electroimán, con anillos y con efectos como este, ¿no? Como que de repente esta cosa flotaba, ¿no? O si la dejo acá flota, ¿no? Esto, bueno, y si lo dejo un poquito acá, ¿sí? Aparte de flotar, vamos a dejarlo un rato más, un ratito más. Y un ratito más, y por ahí podemos, no sé, ver cómo está. Está caliente, ¿no? O sea que aparte de producirse, eso pasa mucho, ¿no? En física, y eso es bien interesante. Aparte de producirse un efecto que es levitación, bueno, se produce otro efecto también que está presente en nuestras vidas, que es disipación de calor. Entonces también acá podríamos abrir una beta en disipación de calor y, bueno, digamos, como alguna vez escuché, todo tiene que ver con todo, pero bueno, tenemos que parar en algún momento, ¿no? La cuestión es que, no sé, cuando estoy al lado de este aparato, ¿sí? Me siento como Coulomb, de alguna u otra manera, con todo respeto a Coulomb, pero me encanta sentirme como él, ponerme en la piel de alguien, o ponerme en la piel del tipo que hacía estas cositas con, que no sé, que podía ser Empédocles, o podía ser Euclides, que hacía este tipo de cositas, ¿sí? Me encanta ponerme en la piel de esos tipos. Intuyo, no sé por qué, que ponernos en la piel de esos tipos, con ponernos en la piel de esos tipos podemos ganar algo.
por ahí no ganamos nada, porque podemos intentar. Entonces, por ejemplo, acá lo que sucedió es algo interesante. No sé, más de 2000 años, en más de 2000 años, de repente, electricidad por un lado, cosas que tenían que ver con cargas, magnetismo por otro, cosas que tenían que ver con imanes, ¿sí? Y óptica por otro lado, ¿sí? Que rayitos, que reflexión de la luz, y que bla, 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 bla. Y bueno, Maxwell, ¿sí? Un físico que nació en Edimburgo, la teoría él la desarrolla en 1865, ¿sí? Es bueno del 1800. Lo que hace es conjuga estos conceptos que estaban separados inicialmente y le da, digamos, un cuerpo que lo que hoy en día se conoce como la teoría electromagnética. Y dentro de la teoría electromagnética él determina que los campos electromagnéticos, que con cualquier campo electromagnético puedo explicar cualquier fenómeno luminoso. O sea que lo que hace, de alguna manera, con su teoría, es engloba la electricidad, el magnetismo y la óptica, ¿no? A mí eso me pareció siempre increíble, ¿no? Me pareció increíble la síntesis del hombre este. Un poco lo dice Feynman, también otro gran físico, premio Nobel, ¿sí? En uno de los libros de las clases que él daba y se transformaron en libros, ¿sí? Y él dice algo que es lo segundo. Bueno, lo primero es lo del Génesis, ¿no? Hágase la luz y la luz se hizo. Feynman dice, Maxwell pudo haber dicho, al formular su teoría, hágase la electricidad y el magnetismo y la luz se hará, ¿sí? Y un poco fue lo que pasó. Y me parece interesante a mí remarcar lo que sería la síntesis en la evolución de la ciencia. Esas cosas que parecen de repente muy tontas, que decís, bueno, no sé, uno dice, bueno, ¿cómo se le ocurrió? Bueno, no es que se le ocurrió, vienen años de experimentos, años fallidos, pero sí el hombre lo que tuvo es un poder así de síntesis increíble. Bien. Bueno, esto ya. Vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Que tiene que ver con los mitos populares, con la luz y los mitos populares. Yo no sé si alguno oyó hablar de la luz mala. A mí, ese es un tema que lo de la luz mala me fascina, ¿sí? Porque tiene que ver con el mito. Los mitos a veces son un poco peligrosos para la ciencia, pero a mí me encanta igual. A mí no me importa. Por ejemplo, la luz mala es una leyenda que fundamentalmente es de Uruguay y también un poco de Argentina. Doña Loreta, ¿sí? Una señora, no sé, en ese momento, ¿qué edad tendría Doña Loreta? 70. En esa época tenía 70 años Doña Loreta, vivía en pleno campo, ¿sí? Y tenía que ir a cobrar la jubilación, vivía en un lugar muy aislado, y tenía que ir a cobrar la jubilación a otro lugar y tenía que tomar un colectivo, un autobús, como le digamos. En general iba a las 6 de la mañana. En la latitud que estaba Doña Loreta, que es un poco más sur de lo que estamos nosotros al norte, ¿sí? A las 5 o 6 de la mañana era noche cerrada, ¿sí? Entonces ella tenía que caminar más o menos medio kilómetro, 400, 500 metros, para tomar el autobús. Es un problema, ¿sí? Uno de los problemas para tomar el autobús, según Doña Loreta, es que se le apareció una luz. Se apareció una luz y la seguía, ¿sí? A veces esa luz le hacía casi como fintas de jugador de fútbol, ¿no? De noche. Entonces, lo que pasó, bueno, que a partir de ahí a Doña Loreta la acompañaron a la parada del autobús. Yo ya no sé un poco más de esa historia, pero bueno. Otro, don Fulgencio también hombre de campo, ¿sí? Y se cuenta la leyenda, que a don Fulgencio una vez lo agarró la luz mala y casi se le metió por la cabeza y esto, en pleno campo de noche, ¿sí? La luz mala, lo agarró la luz mala.
Y los amigos de don Fulgencio, o conocidos, vecinos, decían, pobre don Fulgencio, vaya a saber lo que le vaya a pasar. No, ya casi estaban esperando el deceso de don Fulgencio. A mí particularmente me tocó una historia relacionada con la luz mala interesante. A mí me tocó hacer el servicio militar en la Patagonia, en Argentina. En plena Patagonia. Y a veces teníamos que hacer guardia en un lugar que era un cementerio. ¿Por qué? Porque en ese cementerio había una usina. Entonces había que cuidar los intereses, ¿no?, de la patria. Entonces, en esa usina estaba el cementerio. Nadie le gustaba ese puesto, ¿no? Nadie le gustaba. La cuestión es que un día que voy a entrar a hacer guardia, ¿sí?, a la mañana, el jefe de guardia, el suboficial, nos dice: soldados, no quiero escuchar a la noche un solo disparo. Si yo a la noche escucho un solo disparo y voy al puesto de guardia, quiero ver una vaca muerta, un caballo muerto o un ser humano muerto. Si no, van a quedar arrestados. Palabras textuales, casi textuales, no exageremos, del suboficial, ¿sí? O sea, porque la cuestión es que durante varias noches, ¿sí?, se empezó a instalar una historia que era de la viudita blanca. Y la viudita blanca parecía que salía justamente en los puestos de guardia a asustar a los soldados. Entonces los soldados tiraban, ¿sí?, tiraban así al tuntún, a cualquier lado, y bueno, iba la gente y no pasaba nada, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me parece interesante estas cuestiones, porque estas cuestiones es decir, bueno, uno puede tener dos posturas, ¿sí?, dejarse llevar por el misterio de la viudita blanca, por el misterio de la luz mala, o averiguar, ¿sí? De repente podemos averiguar. Y bueno, si averiguamos, como hicieron algunos, ¿sí?, tras la popular leyenda de la luz mala, la ciencia ha investigado este fuego fatuo, ¿sí?, que tiene que ver con la descomposición de materia de animales. Por eso, por ejemplo, aparecía cerca del cementerio, no era casi casualidad, donde había huesos, ¿no? Y bueno, pasan cosas como que tienen que ver con la fluorescencia, con gases, ¿sí?, que se elevan, ¿no? Y bueno, acá yo puse una cosa en homenaje a Planck, que tiene que ver con que si algo se excita, ¿sí?, cuando se desexcita emite luz, ¿no? Básicamente es eso. Espero que a los muchachos que están cursando cuántica no les haya caído mal esta transparencia, y si no, bueno, lo lamento. Bien. Bueno, básicamente es todo lo que les quería contar, pero sí me gustaría un poco recalar y hacer una síntesis, ¿no? En algunos aspectos que sí me parecen importantes. Más que una conclusión, pero síntesis sí. Por ejemplo, una de las cosas que me parece importante, ¿sí?, es lo que mencioné antes, ¿no? En todo esto, sean cuestiones de la luz, sean cuestiones, no sé, de lo que sea, de electromagnetismo, de termodinámica, de cuántica, bueno, un poco ponerse en la piel de los que hicieron algo por primera vez, ¿no? O sea, a mí me parece que esa es una idea que me viene trabajando desde hace tiempo, ¿no? Intuyo que si nosotros nos ponemos en la piel, intentamos hacer, aunque sea de manera muy tosca, algún experimento, quizás se nos desarrolle algo, ¿no? Digo, en algún momento, por ejemplo, en un semestre hace poco, me refiero a este tipo de cosas, en un semestre no hace mucho, justamente con alumnos matemáticos, ¿sí?, que las caras de ustedes me lo recuerdan, ¿no? Hicimos, yo les decía, bueno, un poco emulando a Galileo, ¿no?, que Galileo hizo mediciones, ¿sí?, de cómo caían los cuerpos, no disponía de un reloj, y las mediciones la hizo en el tiempo tomándose las pulsaciones. Entonces, por ejemplo, y a mí me parecen interesantes hacer esas cosas, porque colocan a la gente en otro estado, los coloca en la piel del tipo que hizo el experimento, ¿sí? Y por ejemplo, a unos chicos me pareció muy ingenioso que mientras caía algo, estaban tirando algo, una pelotita de una distancia determinada que medían con 1 metro, y mientras estaban tirando la pelotita, uno lo que hizo, ¿sí?, es abrir una llave de agua, ¿sí?, y el agua caía en una probeta graduada.
Entonces, lo que hizo fue una transferencia de tiempo a volumen de agua, ¿no? Entonces, medía el tiempo con volumen. Y digo, por ahí, obviamente que no es práctico eso, pero lo que me interesa es que los tipos esos les trabajó la cabeza, ¿no? Y se idearon algo. Y a mí me parece que digo, obviamente que la tecnología es bienvenida, pero también desproverse un poco de algunas cosas también yo lo veo bienvenido, ¿no? Entonces un poco eso, ¿no? Otra cosa que me parece interesante es cómo fue avanzando la idea de la luz, ¿no? Desde lo mítico, desde el Génesis, desde estas cosas que están instaladas como la luz mala, la viudita blanca, o otras cosas que tienen que ver con inclusive, bueno, que uno no podía pensar determinadas cosas porque para determinadas culturas que significa Dios, que esto, que el otro, pero bueno, cómo fue avanzando y algunas otras conclusiones se fueron sacando, más allá de que lo religioso y lo mítico, yo no estoy haciendo ni voy a hacer ninguna crítica respecto a eso. Es más, bueno, ahora les comento. Bueno, otra cosa que me parece interesante, que bueno, yo a veces cuando tengo que dar una clase digo, les cuento un poco de historia, no les cuento, a veces sí lo contar, otras no. Pero digo, y uno dice, no, lo que pasa es que si les cuento historia voy a perder, digamos, tiempo y no voy a terminar con el programa, no voy a terminar con las cartas de escritura. Y bueno, pero digo, si también no contamos un poco de historia y determinado tipo de teorías se formularon en 2300 años, qué sé yo, no sé, en una clase o en dos clases, por ahí no alcanza, pero me parece que no estaría mal dejar una porción de tiempo para eso, ¿no? Bueno, otra cosa que me pareció interesante y que sale un poco de la plática esta es la naturaleza electromagnética de la luz, ¿no? Esta síntesis de Maxwell. Y bueno, acá a mí me parece, por ejemplo, un conflicto y a mucha gente por ahí, ¿no? Querer saber qué pasa o aceptar el mito. Entonces, muchas veces uno dice, ¿acepta el mito? A ver, la luz mala es la luz mala y no me interesa saber nada más de la luz mala, ¿sí? O investigo. Bueno, eso queda a criterio de cada uno, ¿no? Y no me voy a poner a criticar si el que quiere dejarse llevar por el misterio, ¿sí? Y flotar, no sé, en todas las cosas que pueden pasar, y me parece bien, digamos, que bueno, que uno trate de buscar una explicación de las cosas. Yo lo que diría acá es un equilibrio, porque a mí realmente a veces me gustan los misterios, y a veces me gusta no saber nada de las cosas, ¿no? Y otras no. Entonces, bueno, qué sé yo, no sé. Ahí yo tengo un conflicto. Pero bueno, seguí una carrera científica, ese es mi conflicto. Para seguir teniendo conflictos será. Y otra cosa es esto, la necesidad como motor de la explicación. Si yo necesito saber cómo, si yo me empiezo a obsesionar con algo, si yo me empiezo a obsesionar, a ver, la luz mala, pero, a ver, uno dice que es un mito, el otro dice, nada, no hagas caso, la luz mala. Entonces yo me empiezo a obsesionar y quiero buscar alguna explicación. A mí me parece que eso es bueno y eso funciona como motor. Eso me llevará a leer, me llevará a hacer las cosas y eso también va a ser bienvenido para mí, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que me estuvo obsesionando estos días, también por otros motivos, fue la relación que hay con los pensamientos, ¿no? Por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿cuál habrá sido el primer pensamiento científico? ¿Quién habrá pensado por primera vez en la humanidad algo científico? Algo de decir, a ver, quiero, por ahí habría que definir un poco mejor eso, pero algo de rigor, ¿no? O sea, posiblemente los griegos equivocándose en algunas cosas y acertando en otras, es muy posible que hayan tenido su primer pensamiento científico. Y otra cosa que sí, en estos días me han dado vuelta la cabeza, y me gustaría dejárselas colgando a ustedes, si ustedes recuerdan su primer pensamiento científico, ¿no? Que hay muchos estudiantes, o simplemente si ustedes recuerdan cuál fue su primer pensamiento. ¿Cuál habrá sido el primer pensamiento de ustedes? Lo primero que pensaron. ¿Se acuerdan de ese primer pensamiento? Yo sí. Pero no se los voy a decir. No, muchas gracias por la atención y le doy un poco de créditos a un amigo, a Ricardo de Pine, que me iluminó. Justamente, me iluminó con algunas transparencias. Le agradezco a Cristina por la historia
de su abuela, que vivió Loreta, que vivió 110 años, ¿sí? En la provincia de Mendoza, al oeste de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, a Malena también un poco por la colaboración en algunas transparencias. Lo que se refiere a la primera parte, por mí, está bien. Ahora si alguno tiene alguna pregunta, adelante. ¿Tiene alguna pregunta? Más que nada una observación. Usted dijo que sería muy bonito ponerse en la piel de aquella persona que descubrió, que inventó algo. Creo que la mayoría de los niños lo tienen cuando le cambian el nombre a las cosas. ¿Por qué? Porque empiezan a cuestionar, ¿por qué se llama mesa? No, porque esto y esto lo explicaban las madres y ellos. Es que ya no quiero que se llame mesa, quiero que se llame tal. ¿Sí? Le explica a uno el por qué no se puede cambiar. Y después los niños empiezan a querer inventar cosas. Eso es precisamente. Creo que todos los niños lo tienen. Desgraciadamente se va perdiendo. Yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Porque justamente ahora estaba haciendo un trabajo con un colega de México, de la Ciudad de México, y en ese trabajo estábamos haciendo cosas experimentales, por ejemplo, de repente mostrarle esto a chicos de kinder, o más chiquitos, o de 2 o 3 años, a ver qué reacciones tienen, ¿no? Y evidentemente no van a hablar ni de electroimán ni de nada, ¿no? Entonces, pero sí es impresionante a veces la capacidad que tienen la capacidad para investigar. Yo creo que se nos corta después eso con el tiempo por algunos motivos. Pero por ejemplo, ese es un tema que a mí me interesa bastante, ¿no? La cuestión, se supone que todo niño es un investigador y te va a preguntar y no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Inclusive yo a veces lo noto. Y el otro día creo que hacía algún chiste con algunos alumnos, que están acá, pero les decía que son alumnos menos avanzados. Yo a veces noto que, no quiere decir todo, que se pierde la frescura, ¿sí? Muchas veces con el tiempo. Y yo le digo, bueno, no pierdan la frescura, ¿no? Porque esa frescura es lo que lleva también a seguir investigando. Porque a veces tenemos, nosotros los que estamos en ciencia decimos, no, ya esto ya no me sorprende más, ya no me sorprende más. Y no es el asunto, ¿no? El asunto después es cómo recuperar esa capacidad de sorpresa. Así que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa observación. Otra pregunta, yo sé que si pone ahí el aparato, el campo no afecta a la computadora, si lo hace no le afecta, pero ¿Cómo? No, el campo no le afecta, el campo magnético no le afecta a la computadora. Si lo puso ahí, supongo que no. No afecta. Digo, ¿no? Pues no le importa, exacto, no le importan sus computadoras. Sí, en este momento cuando tengo una plática no me importa nada. O sea, sí, porque ponerlo ahí con el campo tan cerca. Pero no. O sea, puede ser si hay otro tipo de radiación, depende qué tipo de radiación de, pero no, en este caso no afecta. Ah, ya. Quédese tranquila. Dígalo, lo puso y dice, Ahora resulta que cuando llego a casa no funciona más. Después le cuento. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Me intriga un poco esta parte que los árabes hicieron con el conocimiento de los griegos. Bueno, entender la teoría de los árabes tenían su propia forma de pensar y desarrollar. Pero, ¿cómo los árabes llegaron a tener esa parte de Bueno, yo la verdad que no, recién ahora estoy un poco averiguando eso, pero sé que en algún momento en Alejandría, ¿no? Donde estaba la biblioteca esta famosa, convivía el mundo árabe y convivía también los judíos, había como una convivencia especial. Entonces yo creo que cuando todo eso se derrumba, ¿sí? y hay como una invasión a Alejandría, ahí yo creo que, bueno, se destruyeron un montón de obras, ¿sí? pero yo creo que sí hubo un pasaje, que inclusive hay disidencias, ¿no? En la información, pero tiene que ver con eso, y por eso aparentemente este tipo Alhazen, o sea, como que trabaja con algunos modelos que habían trabajado los griegos, y bueno, dice, no, mira, la luz no sale de los ojos, crea el objeto y vuelve, ¿no? O sea, entra a los ojos, y como que se diseñó también todo un sistema
para el ocular, para todo, para explicar un poco sobre la visión. Pero sí tiene que ver con eso. No te podría decir mucho más porque, bueno, justamente es un tema que sí me interesa, pero no me he metido tanto profundamente, porque a mí también me pasó lo mismo. A mí también me sorprendió. Yo no lo sabía esto hasta que me topé, bueno, hace como un par de años de esto, y después mi amigo, bueno, me lo estuvo comentando, estuvimos platicando del tema y justo salió lo de esta conferencia y dije, bueno, un poco sí me gustaría instalar por lo menos la duda y la semillita en la gente que venga, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien pidió también? Sí, adelante. Sí, la naturaleza electromagnética de la luz. Cuando hablamos entonces la luz es electromagnética y todo podemos decir que todo lo electromagnético es luz, pues hay algo electromagnetismo relacionado a la luz, por ejemplo el electroimán Sí. se produce luz. Vos sabés que el otro día también estaba viendo un poco esa definición, porque cuando es tal cual, porque cuando Maxwell establece la teoría electromagnética, ¿sí? Dice si cualquier campo electromagnético o sea, es una onda. O sea, lo que pasa es que con Maxwell, una vez que establece su teoría, llega a la conclusión de que los campos electromagnéticos se comportan en forma ondulatoria. O sea, en forma ondulatoria, ¿qué quiere decir? Eso justo el otro día se los explicaba a los chicos. Que de repente, si pasa algo acá, ¿sí? O sea, algo acá está vibrando, acá se recibe la información, se va a recibir la información después de un tiempo. ¿Sí? O sea, esta información de que yo estoy haciendo esto acá, lo recibe después de un tiempo. Antes, pero eso es bien curioso, porque ahí está metida también la teoría de la relatividad especial de Einstein, que las propagaciones, ¿sí? No se transmiten instantáneamente. Para Newton, por ejemplo, todo se establecía, bueno, estaba implícitamente que todo es instantáneo, pero no. Acá pasa algo acá, y la teoría electromagnética de Maxwell ampara, ¿sí? La posibilidad de que esto se propague y llegará acá en un tiempo. Eso pasa en la vida cotidiana, lo que pasa es que se propaga a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es tan alta que nosotros no lo vamos a notar. Pero lo que tú dices es muy interesante, porque yo también, hasta hace poco, es una cosa de nomenclatura por un lado, pero no, porque luz debería llamarse a todo, solamente que al espectro que se conoce como visible, ¿sí? Se le dice luz visible, ¿no? Que va más o menos técnicamente serían más o menos de un poco más de 300 nanómetros. Y es lo que conceptualizamos Claro, como luz, pero sí es correcto decirle luz a todo el espectro electromagnético. Sí, entonces esto, por ejemplo, si yo estoy prendiendo, o sea, si yo prendo o apago una luz, ¿sí? O sea, un switch, ¿sí? Está variando un campo electromagnético y se produce una onda, un pulso, lo que sea. Bueno, eso podríamos decir que es luz, ¿sí? De otro concepto. Es bien interesante, ¿no? ¿Sí? Si lo podemos llamar luz, ¿sabes? Okay. Yo otra más. Se habla de la astronomía de los sonidos, bueno, no, que los cometas, los planetas producen ondas electromagnéticas. No sé por qué artes podemos escuchar, o sea, transformar estas ondas electromagnéticas en sonido. Y oímos cómo suena la Tierra, cómo suena el Sol, la Luna y los planetas. Y lo que se graba o lo que se capta, los telescopios, son ondas electromagnéticas. Estamos captando luz. ¿Esa luz es susceptible de transformarse en sonido? Sí, bueno, o sea, si tenés alguna, una de las posibilidades es que tengas algún transductor yo, bueno, desconozco, digamos, qué tipo de instrumento, porque bueno, no es astronomía lo mismo, pero sí, seguramente, por ejemplo, sí, de alguna manera vos podés traducir señales, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es lo mismo que yo te dijera, suponete, muchas veces, si yo tengo una pieza metálica y la empiezo a estirar, bueno, es casi un poco al revés de lo que vos decís. Si yo tengo una pieza metálica, se puede hacer un ensayo, por ejemplo, se hacen ensayos en donde agarro un fierro básicamente, lo estiro y el fierro adentro, por un modelo, emite ondas acústicas, ¿sí? Pero si yo le meto arriba del fierro una cosa que se llama piezoeléctrico,
¿sí? Como esos encendedores para las hornillas, ¿sí? Esas ondas acústicas, ¿sí? Se transforman en algo eléctrico, ¿no? Hay una construcción por medio de que ese material, ese piso eléctrico, hace esa conversión. No, gracias a ti. Y por acá había una. Bueno, más que una pregunta, es como una reflexión yo no puedo evitar hacer desde mi campo, ¿no? Yo hago teatro, dirijo teatro y escribo teatro, y evidentemente como que en esta profesión, en la escena, la luz tiene un rol fundamental, ¿no? Digamos, si uno piensa que en el escenario lo que uno configura es como un recorte de la realidad y configura otro mundo, pues otro universo, digamos, que solo sucede allí, la luz creo que juega el papel, y lo comentábamos contigo hace poco, ¿no? Como de revelar cosas, ¿no? O sea, cuando yo decido como director o el iluminador decide hacer un énfasis lumínico sobre una u otra cosa, ¿no? Estamos revelando, y uno podría decir también en otro sentido, también un poco manipulando la mirada o dirigiendo la mirada del otro para decir, vean esto, ¿no? Porque esto tiene como, hay que ver, es digno de mirarse, pues, ¿no? Y es algo que a mí siempre me ha como causado como entre fascinación y muchas preguntas, ¿no? Porque creo que se juegan ahí con muchas cosas, ¿no? Y yo, ahora que hablabas un poco de todo esto que tiene que ver con los mitos fundacionales, ¿no? Con los mitos incluso religiosos, ¿no? Y cómo Dios separó la luz de las tinieblas, ¿no? Y siempre hay como una connotación negativa de la tiniebla, pues, ¿no? En general, ¿no? Incluso pensaba ahora, justo te iba a preguntar, pero bueno, creo que no importa tanto ya ahora, en tu repaso histórico hay como una zona en la cual parece que no pasó nada, pues, ¿no? O sea, están los griegos, los árabes, ese mundo más clásico, y luego hay un salto temporal, ¿no? Que uno decía, ¿y en medio qué habrá pasado, no? Y uno dice, bueno, independientemente de indagar qué pasó o no, si tú lo puedes decir o no, bueno, pienso en el medievo y en esas etapas oscurantistas que se dice, ¿no? O la oscuridad relacionada con la ignorancia aparente, ¿no? Aunque son bastante cuestionables, y en el medievo no pasó nada a nivel de avance científico y tal, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando yo estudié teatro, ¿no? Yo nunca quise ser actor, pero me ponían a actuar mucho, ¿no? Yo no lo soportaba, ¿no? O sea, me ponía muy mal. Entre otras cosas, porque yo tenía una gran paranoia, que era que yo decía, yo no quiero ser actor porque a mí me da miedo la oscuridad. No es que me dé miedo en mi vida, pero yo tenía la sensación de que me iba a caer, o sea, cuando apagaran la luz y yo tuviera que salir de escena, tras bastidores, me iba a tropezar, me iba a poner un porrazo, me iba a tirar la escenografía, ¿no? Era como mi gran paranoia, y creo que un poco por eso nunca quise ser actor, ¿no? En fin, más allá del trauma o no. Creo que como que un poco lo que tú dices me lleva como a pensar un poco, evidentemente, como en la importancia en muchos sentidos que tiene la luz, ¿no? No solo en lo que yo hago, sino en general, ¿no? Y también de alguna manera también como a reconsiderar como el valor un poco de la oscuridad, no solo en el contraste obvio, ¿no? Que puede ser entre lo que está iluminado, ¿no? Sino también como un espacio allí, como en donde puede surgir un cierto conocimiento, pues, ¿no? O una cierta revelación, ¿no? Y creo que finalmente nosotros, bueno, al menos yo que me dedico, insisto, un poco a la escena, encuentro allí como un sentido que me interesa, pues, ¿no? Ya no como maniqueamente decir esto, la luz es y la oscuridad es mala, por así decirlo, ¿no? Sino un poco en esa conjugación de ambas cosas, en esos contrastes, o incluso en esas zonas un poco fronterizas, pues, ¿no? Sí. Y creo que es muy interesante, y esto que exponen, que me lleva a pensar eso, pues, ¿no? Y bueno, está al revés lo de la luz mala. Claro. Es decir, o sea, ahí la luz es mala, es mala. Eso me llama la o sea, eso también, ¿no? Sí, y son historias de campo, vos vas al campo y te lo dicen convencido, que aparece la luz mala. Sí. Muchas gracias. Cuando tú abordas el tema de la luz desde el punto de vista termomagnético, lo estás refiriendo exclusivamente a ese campo, ¿no? Porque tenemos otro tipo de luminiscencia que no obedecen necesariamente a estas teorías. Te puedo decir varios ejemplos. La luciérnaga es una fuente de luz. En las noches sin luna, si estamos en verano, en Ensenada, al reventar las olas, también hay unos organismos que producen bioluminiscencia
Y obviamente que ese tipo de luz se comporta en algunos aspectos similar a la luz eléctrica porque es lo que podemos percibir, pero su comportamiento es distinto. Nada más les quería precisar que cuando hablamos de luz, como te decía, toda la luz es termomagnética, no. Electromagnética. Electromagnética, no necesariamente. Porque hay emisiones de luz desde el punto de vista de carácter químico. No, lo que pasa es que cuando esos cuerpos emiten, ¿sí? Están emitiendo una radiación y bueno, en una determinada frecuencia que la podemos poner dentro de ese rango electromagnético, más allá de que el efecto sea químico, o por ejemplo, muchas veces se lo conoce desde el lado de la química, pero hay como excitaciones que tienen que ver que se ha estudiado más recientemente, que tiene que ver con la cuántica, ¿no? Que un poco que es una de las diapositivas que puse, que de repente por algún motivo, ¿sí? Uno excita, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría? Esto es muy parecido a lo que pasa cuando saca un enchufe, ¿sí? De golpe y se genera luz, o sea, se genera ese fogonazo, ¿no? O sea, ahí qué es lo que está pasando. Ahí lo que está, que es más parecido a esta cuestión biológica, que si tiene razón, que sucede. Pero sí la podríamos meter en el espectro electromagnético en el sentido que ahí lo que está pasando es que se produce una energía muy alta, ¿sí? Por algún motivo se produce una energía muy alta. Cuando desconecto algo, se produce un voltaje muy alto y se excitan por ejemplo, se excitan las moléculas de aire, ¿sí? Son capaces de excitar moléculas de aire que no es conductor de la electricidad, ¿sí? El aire, se sabe que por un metal sí. Y cuando esas moléculas se desexcitan por conservación de energía mínima, eso es lo que estaría pasando. Hay como un sistema que pum, le pego para arriba, pero posiblemente se caliente también, como mostramos por ahí. Y cuando baja la energía, está bien, bajar la energía, pero a condición de emitir luz. O sea, por una cuestión ya casi conservacional, que es lo que pasa con eso, ¿no? ¿Cierto? Gracias. Bueno, en marco del Año Internacional de la Luz, la Sociedad Científica Juvenil otorga la presente constancia a Claudio Ismael Valencia por su destacada participación en la conferencia denominada El lado oscuro de la luz, impartida el 13 de noviembre del 2015 a la comunidad de Ensenada, en la Galería Ernesto Muñoz Acosta del CEARTE. En la juventud de hoy se encuentra la ciencia del futuro. Gracias. Muchas gracias.